Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar al pueblo de Dios. Hoy vamos a continuar estudiando, pero como es costumbre, antes de estudiar, adoremos al Dios de la gloria, al Supremo Rey. A Él solamente adoraremos. Bendito Dios, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Dios poderoso, Él es Dios fuerte, la roca Sí, Señor. eterna. En el nombre de Él es Jesús. Jehová, tu Dios, tu sanador. Sí, Señor. Bendito Dios, Señor. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Sí, Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, Sí, Señor. tu Dios, tu sanador. Bendito eres, Padre de la gloria. Bendito, bendito eres. Bien, estimado hermano, vamos a comenzar la clase en el capítulo 23 de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2. Capítulo 23, versículo 1 y 2. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue la vida de Sara 127 años. Tanto fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, es en Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Amén. Padre de la gloria, es tu palabra, Señor. Te pido que el Espíritu Santo me ayude a desarrollar esta clase, a desarrollarla, Padre. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Hermanos, esta clase la he titulado La muerte de Sara. Sara es la única mujer en la Biblia de la que se registra su edad al morir. Aunque la palabra de Dios no dice por qué murió, puede especularse que Dios deseaba revelar que Abraham y Sara disfrutaran de su matrimonio durante 37 años después del nacimiento de Isaac. Es decir, queridos hermanos, que Isaac tenía para ese entonces 37 años de edad, cuando Sara murió. Esto significa que Sara tuvo suficiente tiempo para darle una buena crianza a Isaac y también para prepararlo para su matrimonio, que tendría lugar 3 años después de la muerte de Sara. El autor de Génesis, en otras palabras Moisés, dice: y murió Sara en Kiriat Arba, que es Herbón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. El texto realmente sugiere que Abraham está suficiente y él está ausente en el momento de la muerte de Sara. En cuanto a la muerte y sepultura de Sara, hay que explicar varios pasos. En primer lugar, observo que debemos notar que fue una mujer creyente, de acuerdo al libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 6. Obviamente, Sara fue
la madre de las mujeres fieles, tal como Abraham de los hombres fieles. Podemos asumir que Sara murió en el espíritu y una verdadera seguidora de Jehová. Sara era una creyente y como tal es de esperarse que muriese con la confianza de que partía a la presencia de Dios. En segundo lugar, la muerte de Sara fue de una compañera de muchos años. Sara y Abraham habían estado casados por muchos años y habían experimentado muchas situaciones difíciles juntos. Quizá la única excepción que puedo encontrar fue que el ofrecimiento que hizo Isaac, a Isaac en el monte Moriah. No hay duda, hermanos, que la muerte de Sara fue una gran pérdida para Abraham. Tercera observación, fue la muerte de una madre. La edad de Isaac era entre 35 o 40 años, yo le he puesto 37. Y seguramente había estado muy cerca de su madre. Y el autor de Génesis, el capítulo 24, 67 dice, oiga bien lo que dice, y la trajo a Rebeca, Isaac, a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por su mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Obviamente no cabe duda de que Sara fue una mujer extraordinaria. Su carácter como esposa fue indiscutible. Como madre cuidó a su hijo Isaac hasta el día de su muerte y fue instrumento escogido por Dios para darle a Abraham el hijo de la promesa. Sigamos viendo. El 23, parte 2b. Dice, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Mire qué interesante estos puntos. Cuando usted lea, tenga la delicadeza de marcar para volverlo a estudiar. El texto bíblico no dice dónde estaba Abraham cuando Sara murió. No lo dice. Lo que sí dice es que Abraham hizo duelo por Sara y que lloró a su esposa. Lo más probable, hermanos, es que el patriarca habitaría en una tienda diferente a la de Sara. Al saber de su muerte, fue a hacer endeche por ella. Esta es la primera vez que la Biblia, entienda bien, menciona que un hombre llora. Abraham no lloró cuando salió de Ur de los Caldeos. No lloró cuando él supo de su sobrino Lot. Ni aún menos lloró cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah. Pero ahora, al ver a Sara muerta en su lecho, el patriarca hizo duelo y lloró. Aquí en esta clase hay lecciones que debemos aprender, hermanos, porque es bueno para nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, debe entenderse que la verdadera espiritualidad no está reñida con los instintos naturales del hombre. Entienda ahora, la fe cristiana no niega los sentimientos naturales que el hombre posee. No lo niega. No obstante, sí se opone al pecado y lo combate. El creyente llora y se entristece, es verdad. El creyente llora como confronta la muerte, pero lo hace con una esperanza porque cree que en la realidad está la resurrección. Habían salido de Mesopotamia y se habían trasladado a Canaán. Es probable que durante 60 años Abraham y Sara tuvieran
sido peregrinos juntos. En segundo lugar, el cristiano sufre y se entristece. No lo hace igual que el del mundo, pues llora, pero no como los que no tienen esperanza. Lo dice Primera de Tesalonicenses 4:13. La muerte es un enemigo, entienda bien. La muerte es un enemigo, pero para el creyente es un enemigo que ha sido conquistado. Sí, ha sido conquistado. El cristiano no minimiza la experiencia de la muerte. Vea usted 1 Corintios 15, 55 al 57. Jesucristo, sin embargo, conquistó la muerte mediante su muerte y resurrección. Y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Vea el libro de Juan 11, el versículos 25 y 26. Para el creyente, hermanos, en lugar de ser el medio por el cual entramos en la condenación eterna, la muerte es el medio por el cual estamos y entramos a la presencia del Señor. Así lo dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21 al 23. La muerte es el medio por el cual el creyente entra en la casa del Padre. Vea el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. En tercer lugar, los sufrimientos no impiden que el creyente realice las tareas que Dios le ha encomendado. Las pruebas de la vida tienen la finalidad de motivar al creyente y hacer lo que Dios quiere que sea. Pero recuerde, hay pruebas, hay sufrimientos que son usados por Dios para madurar el carácter del creyente. El patriarca Abraham fue probado repetidas veces hasta que su fe alcanzó la madurez. Sigamos viendo el capítulo 23, versículos 3 y 4. Este es un punto muy interesante. Póngalo, anótelo, pues porque en este punto es cuando Abraham compra un lugar para sepultar a Sara. Miren lo que nos dice la palabra. Y se levantó Abraham delante de su muerta y habló con los hijos de Et, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dame propiedad para sepultar en vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay un tiempo para llorar, pero también hay el tiempo de dejar de llorar. Abraham ha llegado hasta este punto. Él y Efrón, las cabezas de los pueblos rivales, tratan entre sí. Abraham es cabeza del pueblo escogido por Dios. Ha hecho un pacto con Abraham en un carácter incondicional. Efrón es el representante del mundo rebelde, como testimonio de una convicción innata respecto del cuerpo y su fe de la resurrección. Ahora, el patriarca habla a los hijos de Et y les dice en el 23, 4, versículo 4, dice, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultar entre vosotros y sepultaré a la muerta delante de mí, a mi muerta. Una cosa que debe observarse, este es un punto para subrayar, en este capítulo es el contraste entre la costumbre bíblica de cómo enterrar a un muerto y la práctica moderna de hacerlo. Se caracterizan por su simplicidad, dignidad y respeto. En tiempos modernos como los de hoy,
su práctica en un método más elaborado y los funerales son muy costosos. Ahora es difícil de realizar un funeral a bajo costo. Quizá eso se deba al hecho de que un número importante de personas piense muy poco en la resurrección. Sí, hermanos, puede decirse con tristeza que el concepto o doctrina de la resurrección se ha perdido o se ha relegado a un segundo plano. Pero además, la sepultura de Sara en tierra arroja alguna luz sobre la práctica de la cremación, lo cual algunos cristianos practican en el día de hoy. Sin duda, hermanos, Dios es poderoso para resucitar el cuerpo de un muerto ya incinerado. No se puede negar, pero es importante retener en la mente la doctrina bíblica de la resurrección del cuerpo. Hermanos, en primer lugar hay que observar esto. Esta doctrina es enseñada tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Vea el libro de Job 19, capítulo 19, versículo 25 al 27. Hay una continuidad en el cuerpo presente y el cuerpo de la resurrección. Entienda bien estos dos términos. Hay una continuidad en el cuerpo presente y el cuerpo de la resurrección. Es nuestro cuerpo, representa que es resucitado. Usted, yo, vamos a resucitar. Entonces, hermanos, un cuerpo es semejante a un cuerpo glorioso en nuestro Señor Jesucristo. Ahora observe esto. A la luz de esto queda claro que la cremación es el principio, un evidente ataque a la resurrección del cuerpo que nosotros tenemos. Ahora imagínese usted, hoy en día la gente lo quema, y luego va y la ceniza lo tira a un río, a un lago, a la playa, donde quiera. El creyente debe evitar la práctica de la cremación. Debe evitarlo, hermanos. Veamos 23, 5 y 6. Y respondió los hijos de Et a Abraham y le dijeron: Óyenos, Señor nuestro, eres el príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nosotros, en lo mejor de los sepulcros, sepulca a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que te entierren a tu muerta. Ahora, entienda, los hijos de Et, que nos habla el libro de Génesis capítulo 10, 15, vivían en una zona montañosa al sur de Palestina. Estos eteos, entienda, no tenían relación ni conexión con el imperio eteo. Este sucumbió aproximadamente 1200 años antes de Jesucristo. Eteos, además, el patriarca pudo comunicarse con ellos sin dificultad. Eso sugiere que evidentemente permanecían en una rama diferente de dicha raza. En la respuesta de los eteos, Abraham puede observarse que trataron al patriarca con mucho respeto, con mucha cortesía. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hermanos, lo llamaron Señor. Y seguidamente reconocían que Abraham no era un simple hombre, sino que era un príncipe de Dios entre nosotros. Ahora, el vocablo príncipe se usa en el Antiguo Testamento para señalar jefe de una tribu. Vea usted,
el libro de Génesis capítulo 17, 20. La expresión de Dios podría ser traducida como poderoso. Obsérvese además, hermanos, que el versículo 4, Abraham habla de sí mismo como extranjero. Habla que él es un extranjero, que él es un forastero entre vosotros. Los heteos, sin embargo, dicen que Abraham era alguien que estaba entre nosotros. Los heteos evidentemente llegaron a considerar a Abraham en tal alta estima que lo tenían como uno de ellos, de ser un extranjero residente en el territorio eteo. Ahora, la gran pregunta que hace en el trasfondo de la negociación de Abraham y los heteos es la siguiente. ¿Será capaz Abraham de obtener entrada permanente a la tierra de Canaán? Era una pregunta. Los heteos ofrecieron a Abraham uno de los sepulcros. Ya eso lo entendemos. Pero Abraham estaba convencido de que había dado la tierra de Canaán en heredad. Por un lado, él compra la tierra. Por otro lado, Dios se lo da como heredad. Pero a pesar de la oferta de los heteos, el patriarca prefirió comprar un lugar para sepultar a Sara y así lo hizo. Observe el capítulo 23, versículo 17 al 19. Observe que nos dice. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo en aquella tierra, a los hijos de Et, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta delante de mí, oídme e intercede con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, por su justo precio, que me la dé. ¿Para qué? Para posición de sepultura en medio de nosotros. Ahora, hermanos, el patriarca se levantó, dice la palabra, se levantó al pueblo en aquella tierra. Y a pesar de ser conocido como un príncipe de Dios, la acción de Abraham era una señal de gratitud y de dependencia en aquel pueblo. Mediante su respuesta, deja bien claro que esperaba permanecer en la tierra de Canaán. Era una expresión de su fe en las promesas que el Dios soberano le había hecho. Abraham no solo era un hombre de fe, sino también era un hombre de justicia. Ahora, la expresión el precio justo es probablemente una manera legal de expresar el pago pleno de una venta irrevocable. Sin duda los heteos vieron la honestidad de Abraham, pues el patriarca era justo. Él pedía el precio por la cueva, que sería el sepulcro permanente de su familia. Y ahora voy a explicar por qué. Aquí son las familias. También puede verse en la respuesta del patriarca que Dios le había hecho al patriarca y le deja bien claro. No quería ser deudor al mundo. Y por eso ofreció pagar el justo precio por la propiedad de Hebrón, e incluía la cueva de Macpela. Sigamos viendo el capítulo 23, versículos 10 y el 11. Dice, este Hebrón estaba entre los hijos de Et, y respondió Hebrón, Eteo, a Abraham en presencia de los hijos de Et.
de todos los que entran por la puerta de la ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te la doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Esta respuesta rápida de Efrón, Eteo, sugiere que él tenía autoridad plena para hacer aquella transacción. La frase te doy la heredad y te doy también la cueva de esta en ella lo explica el capítulo 23, versículos 12 y 13. Mire lo que nos dice el versículo 12 y 13. Apunte y marque, por favor. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo: si te place, te ruego que me lo digas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí, sepultaré en ella mi muerta. Aunque el inclinarse, hermanos, el inclinarse podría haber sido una costumbre de aquellos tiempos. No lo sé, pero es una forma que siempre se inclinaba. También demuestra respeto y cortesía que está mostrando el patriarca hasta el pueblo eteo. Ahora, el versículo 13 señala una vez más el propósito de Abraham de pagar el justo precio por la heredad, incluyendo Macpela. El patriarca no buscaba ni aceptaba un regalo, no lo quería. Él no quería el regalo de Efrón. La determinación de Abraham era que obtener la heredad, y esta heredad era el sitio para sepultar a Sara, pero pagando el precio que demuestra su justicia. Veamos el 14 y 15 del versículo 23. Respondió Efrón a Abraham, diciendo: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. Aquí hay una pregunta. Entre tú y yo, ¿qué es entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. La respuesta de Abraham es sencilla. El eteo solo menciona el precio de la propiedad, sin pedirle a Abraham que le pague. Le está mencionando cuánto tiene cuál es el valor. Ahora, siga viendo el número 16, versículo 16. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Et, 400 siclos de plata, de buena ley entre los mercaderes. Ahora entienda esto, hermano. No es posible saber realmente que el valor de 400 siglos de plata que pagó era justo o injusto. No se sabe. Ahora Abraham tenía un trozo de tierra que gozaba. Dios ya le había prometido. Ahora vamos a ver el capítulo 10, versículos 17 y 20 del capítulo 23. Aquí vamos a hablar cómo Abraham sepulta a Sara. Y quedó, dice la palabra, y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad, y todos los contornos como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Et y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Ahora voy a explicarlo. Estos versículos que estamos leyendo la toma de posesión que consistía en la tierra, incluía árboles, incluía la cueva, era un sitio para sepultura. Abraham quería el lugar para sepultar más posible un sitio cerca. Él no quería un lugar lejos de donde él vivía,
para ir y venir a ver a su muerta, es decir, cerca de Hebrón. Abraham tomó posesión de la propiedad tan pronto como la transacción fue sellada. Veamos el día número 19. El número 19 dice: después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham procuró el mejor sitio para la sepultura de Sara en la tierra que Dios le había prometido. Al patriarca no le preocupaba el precio realmente, lo que tuvo que pagar, pero sí le importaba que fuera un sitio posible. Ahora, Moisés quiere identificar bien el sitio del sepulcro de Sara. La cueva de la heredad de Macpela, al norte de Mamre, que es Hebrón, sumamente importante en la tierra de Canaán. Veamos ahora lo que nos va a decir el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 13. Observe bien y marque Hebreos, capítulo 11, versículo 13. Dice: conforme a la fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra. Hermanos, el cumplimiento del mandato de Dios y en obediencia al llamado del Señor, Abraham reconoció que Canaán era la tierra que Dios le había prometido. Cuando vemos nosotros Génesis capítulo 23, versículo 20, dice: y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión de sepultura recibida los hijos de Ed. Ahora, el versículo realmente resume de manera escueta el hecho de que la propiedad adquirida por Abraham con el fin de sepultar a Sara sería una propiedad perpetua. Quiero que usted entienda, en esa cueva, en ese lugar sepultaron también a Abraham. En esa misma cueva fue sepultado Isaac, Rebeca, Lea y Jacob. Esa cueva fueron todos aquellos que he mencionado. Voy concluyendo, hermanos. Génesis 23, el capítulo que estamos leyendo, contiene lecciones muy importantes. La primera sobresale es la del comportamiento que debe practicarse cuando se atraviesa por la tristeza, por la pena de la muerte de alguien cercano. Existe la tristeza natural, producida por un profundo amor. Sin duda, el amor de Abraham hacia Sara era profundo, entrañable. El patriarca buscó el mejor lugar para sepultar a su difunta esposa. Ahora entienda esto. Nosotros nos enfrentamos a la muerte. Nos enfrentamos. Es algo muy común para todo ser humano, pero lo confrontamos no como los paganos. La muerte es el límite del poder de Satanás. Hasta ahí llega. Y hasta ahí llega también. Es cuando Dios continúa desde ahí en adelante. El creyente anticipa la resurrección del cuerpo, el gozo de la vida eterna. Hermanos, entienda lo que voy a concluir. Los hijos de Ed no conocieron al verdadero Abraham porque no conocieron al verdadero Dios. Es posible que hoy haya muchas personas que estén cerca de los hijos de Dios, pero que no conozcan nada acerca de Él. Él es soberano, es vivo y verdadero. Bendiciones, hermanos.